Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 a 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué bendición poder estar en este primer servicio de domingo compartiendo la palabra y lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que abra su corazón, disponga ese tiempito, estos minutitos que va a durar el mensaje para estar dispuesto, para hacer esta tierra, este terreno fértil, y que la semillita caiga y pueda producir fruto al 100 por 1. Amén. Leímos un texto y, como fue dicho por nuestro hermano Jaimito, habla precisamente de una de la esencia de Dios, porque Dios es amor. Yo quiero que usted quede con esta frase durante todo el mensaje. El versículo 8 que leímos del capítulo 4 de Primera de Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué cosa? Dios es amor. El amor de Dios no es una corazonada, ni siquiera es un sentimiento. El amor de Dios es la capacidad de lo que Él puede hacer, de lo que Él ha prometido hacer. Y si hablamos de esto, pues envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y esta es la prueba más grande de su amor. Dios siendo justo, Dios siendo soberano, podría castigar el pecado y automáticamente enviar a todo ser humano a la condenación eterna, sufriendo las mismas consecuencias, padeciendo las mismas consecuencias que aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, aquellos ángeles que quisieron ser como Dios. El mismo plan fue presentado al ser humano. En el libro de Génesis, los primeros capítulos menciona que en aquella conversación que tuvo la mujer con la serpiente, dijo: no es que Dios ha prohibido comer del árbol, sino que sabe que si comen será abierto su conocimiento y seréis como Dios. Que la misma consecuencia de los ángeles podría sufrir la raza humana, el ser humano, y automáticamente ser enviado a la condenación eterna, porque Él es justo y la ley tiene que cumplirse. Había una transgresión de la ley. La eterna condenación tendría que ser impartida a toda raza humana después de Adán y de Eva. Ellos padecieron esto porque no vivirían para la eternidad corporalmente, pero morirían. A pesar de que Adán murió más de 700 años, pues la consecuencia de esta desobediencia cayó también sobre su cuerpo. Aunque el ser humano es un ser eterno, el ser humano no muere. Lo que entierran es un cuerpo, pero su alma y su espíritu vive eternamente. La palabra dice que el polvo vuelve de donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios para rendir cuentas. Entonces el ser humano en definitiva es eterno. Aquella promesa de la eternidad pues la cumple Dios en la actualidad. Todo ser humano vivirá o eternamente con Dios o eternamente separado de Dios, pero es eterno. ¿Está conmigo, querido?
eterno, eterno. Entonces, esta podría ser una de las consecuencias, ¿no? Como Dios juzgó el pecado, trajo la muerte al hombre, pero podría enviarnos a la condenación eterna. Lo otro, por otro lado, Dios podría enviar un sustituto que llevara el castigo del pecado sobre él. Y gracias a Dios, que es precisamente lo que hizo. No fuimos enviados automáticamente a la condenación eterna, sino que Dios envió un sustituto y ese sustituto llevó sobre sí todo el castigo. El profeta Isaías menciona que el castigo de nuestra paz fue sobre él, por cuanto todos hemos pecado, todos. A Dios gracias que envió este sustituto. Nació del vientre de una mujer, a pesar de que no fue la semilla puesta por José ahí, sino del mismo Espíritu Santo. Fue un ser que nació sin pecado, vivió sin pecado, pero cuando fue a la cruz cargó todo el pecado de la humanidad. ¿Está conmigo, queridos? Todo el pecado fue sobre él. Muchos teólogos, muchos expertos dicen que con la mención de Jesús en la cruz, una de las 7 palabras fue: ¿por qué me has desamparado? Esto hace referencia a que ahí estaba siendo trasladado tu pecado, mi pecado sobre él. Dios se apartó en un momento en su santidad porque sobre Cristo fue llevado toda la culpa de la raza humana. A Dios gracias que no hemos padecido la condenación eterna, sino que ahora somos beneficiarios de la gracia, del amor de Dios al entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Fue el mismo Cristo encarnado. El apóstol Juan, siendo inspirado, siendo revelado por Dios, menciona esto, que el verbo se hizo carne. El mismo Dios se hace un ser humano, pisa esta tierra por 33 años, se entrega en sacrificio, llevando sobre sí toda la condenación y muerte, anulando el acta de decreto que estaba en contra nuestra y clavándolo en la cruz del Calvario. Eso es amor. Nosotros no podemos hablar de amor sin hablar de sacrificio. La única manera de entender el amor de Dios es entender que envió a su Hijo por sacrificio y murió por sacrificio y murió por amor. Yo les dije en el principio que este amor no está basado en corazonadas, ni siquiera está basado en sentimientos. El amor de Dios es el resultado de lo que Él es capaz de hacer por ti. Él ama y demostró que nos ama. El amor hace parte de la naturaleza de Dios y nos amó primero y sin condición. Es un amor ágape, es un amor verdadero, un amor incondicional que no espera recibir nada para dar, simplemente ha decidido amarnos. Es más, no existíamos y Dios ya nos amó y no bastó solamente con decirlo, sino que lo demostró con hechos. Antes de que naciéramos, Dios decidió amarnos. ¿Está conmigo? Dios normalmente amamos porque nos sentimos amados, ¿no es cierto? Normalmente amamos porque hay alguna característica en especial en tal persona que nos hace amar. Nadie ama sin recibir nada. O sea, debe haber algo especial para que nosotros podamos amar. Por eso nos relacionamos, incluso por eso nos casamos. No nos casamos porque nos sentimos rechazados. Hoy hay alguna víctima en esta mañana aquí. No, nos casamos porque nos sentimos amados. Y este es un amor sano, ese es un amor mutuo. Aquel que dice, no necesito ser amado, yo amo sin importar ser amado. Bueno, esta es una relación condenada al fracaso, porque debe haber una reciprocidad
de ambas partes. Normalmente hay parejas, hay matrimonios que por conflictos deciden separarse y luego se unen nuevamente intentando retomar la relación conyugal con una justificación que yo considero que está equivocada, de hacerlo por los hijos, por ejemplo. No, regresé con mi esposo o regresé con mi esposa, en el caso del marido, por la cuestión de los hijos. Bueno, vive en un infierno en la casa, pero regresó por los hijos. Bueno, si no regresa por amor, es mejor no regresar, porque el hijo está asimilando, está viendo todo esto y puede ser contraproducente, ¿no, verdad? No es un amor mutuo, no es un amor verdadero. No, una mujer embarazada, una mujer gestante ama aún sin ver, ama sin haber recibido nada. Es más, el proceso de gestación a veces es complejo, a veces es doloroso, a veces es incómodo, es complicado, pero incluso ahí, sin haberle visto, ¿no? Solo por un eco tal vez, y se le ve una silueta nada más, ahí lo ama. Un creyente, por ejemplo, que decide perdonar lo imperdonable, hermano, esto la Biblia dice que no es de nosotros, sino que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué perdonamos lo imperdonable? ¿Por qué tratamos de hacer las paces? ¿Por qué luchamos en ciertas circunstancias que cualquiera dijera, no, deja esto? No, porque el amor de Dios ha sido depositado, derramado en nuestros corazones. Por eso perdonamos, por eso amamos. El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. No ama a Dios, porque ¿cómo puedes pretender amar a Dios que no lo ves cuando tienes aquel que lo ves y no puedes amarlo? Entonces el creyente que perdona es un creyente que ha sido depositado con el Espíritu Santo. Yo considero que el indicador perfecto que tenemos para amar es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, el versículo 5 menciona lo que les acabo de decir. Entonces, amada iglesia, solo cuando entendemos que fue Dios que nos amó primero, que aprendemos a amarlo, y esta relación es adecuada, es un amor mutuo. Tal vez alguien se pregunta, bueno, ¿y si dejo de amarlo, Dios me sigue amando? Bueno, nosotros somos fluctuantes, nosotros cambiamos debido a circunstancias. A veces estamos bien, a veces no tanto, a veces amamos, a veces no. Incluso con nuestro cónyuge y con nuestra pareja, a veces queremos besarla, abrazarla, a veces queremos ahorcarla. O sea, normalmente pasa esto, ¿no, verdad? Pero Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Y cuál era el título del mensaje o del texto que nosotros leímos? Dios es. Nosotros podemos dejar de amarlo, pero Dios no puede dejar de ser Dios, porque Él es. Porque Él es amor. ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro por más de una ocasión, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Y le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú conoces todas las cosas, yo te amo. Y le pregunta por tercera vez, se me hace como cuando le preguntas o cuando tu esposa te dice, oye, mi amor, ¿me amas? Y tú dices, claro, con todo mi corazón. Pero cuando te pregunta por segunda vez, dices, a ver, ¿qué pasa? Y te preguntan por tercera vez, algo está mal aquí. Entonces, Dios conocía, o más bien Pedro no conocía de qué amor estaba refiriendo Jesús. De un amor
de un amor ágape, de aquel amor que lo llevó a la cruz. Pedro tuvo que madurar en su relación con Dios. Pedro tuvo que crecer en su fe para entender de qué amor se estaba refiriendo Jesús. De tal manera que se entregó también por amor y murió. No por usted ni por mí, no, porque Pedro no murió por nadie. Ni nadie aquí muere por nadie, estoy seguro. Usted es buena gente, es chévere, es mi hermano en Cristo, pero hermano, yo no me entregaría por ti. Cristo sí, Pedro tampoco lo haría, pero Pedro, entendiendo las características del amor que le pedía a Dios, fue a la cruz e incluso murió de cabeza, dice algunos entendidos. La frase Dios te ama exactamente como eres, yo no sé si has escuchado. Dios te ama tal como eres, es una frase muy popular, pero si no lo analizamos a la luz de la palabra, podemos equivocarnos. Y por eso les di un poco de contexto con respecto al amor de Dios. Esta frase, Dios te ama tal como eres, es 100% correcta, pero a menudo se utiliza de forma 100% incorrecta. Quiero explicar un poquito esto. Por un lado, esta afirmación es absolutamente cierta, porque en el contexto yo les mencioné que Dios nos conoció antes de que naciéramos. Antes de que fueras generado en el vientre de tu madre, Dios ya te conoció. O sea, Dios ya conoció los pecados que ibas a cometer antes de que Cristo fuera a la cruz por ti. Entonces Él nos ama tal como somos. Pero por otro lado, hay quienes utilizan el justificativo de que, bueno, Dios me ama tal como soy, así que no hay necesidad de arrepentirme, ni de pedir perdón, ni de seguir a Cristo. Dios me ama y no tengo que cambiar. Ahí es donde esta frase es totalmente ilógica y sin sentido. Porque si Dios me ama tal como soy, ¿por qué necesito cambiar? ¿Por qué necesito cambiar? Pensando que pueden venir a Cristo y seguir viviendo exactamente igual que siempre. O sea, no es necesario ningún cambio. Mire, mis hermanos, yo quiero que guardes eso en tu corazón. El propósito del amor de Dios, el propósito de la gracia y del Espíritu Santo es impulsarnos a cambiar. Voy a repetir esto. El propósito del amor de Dios, del Espíritu Santo y de la gracia es impulsarnos a cambiar. Y es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones que nos capacita a dicho cambio. ¿Está conmigo, querido? El amor que ha sido derramado en nosotros nos capacita, porque si no fuera así, el hombre que maltrata o el esposo que maltrata a su esposa conoce a Cristo, ¿por qué entonces tendrá que cambiar? ¿Está conmigo? Si fuera así, pues aquel que hace trampa, aquel que engaña, aquel que es mentiroso, aquel que pasa la plata por debajo de la mesa, ¿por qué al conocer a Cristo tuviera que cambiar? ¿Está conmigo? Dios cambió incluso el nombre de Jacob. Jacob fue un tramposo, fue un manipulador, fue un mentiroso. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios no solo cambió su vida, sino que cambió incluso su nombre. Porque Jacob simboliza engaño. Y dijo, no, tú ya no serás un mentiroso, tú ya no serás un estafador, ahora tú serás un príncipe, ahora tú serás el que lucha con Dios. ¿Está conmigo, queridos? El ser humano, al conocer a Cristo, necesita de un cambio. Por eso la Biblia en innumerables veces hace referencia a la nueva criatura, a que las cosas viejas murieron, pasaron, y hasta cantamos con respecto a esto. Si no fuera así, yo no sé si usted ha leído el libro de un hombre que era pandillero
en las calles de Nueva York llamado Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal. Es un libro espectacular. Ahora bueno, si Dios nos ama como somos y no necesitamos cambio, pues Nicky Cruz, en vez de ser un predicador hoy, pues debería estar atemorizando aún en las calles de Brooklyn y de Nueva York. Y Gerardo Mejía hoy es un pastor de una iglesia en Kentucky, en Estados Unidos. Pues si no hay cambio, debería seguir cantando Ven Michu Michu y Suave y todo lo demás. ¿Está conmigo? Usted necesitó de un cambio. Yo necesité de un cambio. ¿No es verdad? Aquí es una iglesia llena de almas que están en procesos de cambio. ¿Dios nos ama tal como somos? Sí, porque te conoció antes de que nacieras. Porque te conoció antes de que estuvieras generado, puesta la semillita en el vientre de tu madre. Pero es porque nos ama que no nos dejará así. ¿Está conmigo, queridos? Dios te ama, guarda eso en tu corazón. Dios te ama tanto que no te dejará así. Dios te ama tanto que hará un cambio en ti, en tu alma, en tu conducta, en tus pensamientos, en tus acciones. La iglesia de Romano fue una iglesia que tenía esa idea de que Dios nos ama tal como somos, así que no necesitamos cambiar porque vivimos bajo la gracia. Y cuando fue confrontado por el apóstol Pablo, ellos entendieron, porque en Romanos capítulo 6, les invito por favor que me acompañen un momentito. En Romanos capítulo 6, a partir del versículo 1, mire el pensamiento aquí de la iglesia de Roma. Pensamiento como los que dicen, bueno, si Dios me ama como soy, pues ¿para qué cambiar, verdad? Miren lo que dice. Hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Pues hoy vivimos bajo la gracia, entonces la gracia cubre multitud de pecados. Sí, es verdad, pero eso no implica que no hay una transformación, no implica que nos esforcemos a seguir bajo los pies de la cruz, a los pies de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En otra traducción, continuaremos como somos, ¿no? Porque la gracia cubre todo. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice, queridos? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces es necesario un cambio. Pensar que Cristo murió por nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte y permanecer estando en las garras del pecado y la muerte. ¿No le parece un poco ilógico? ¿Un poco sin sentido? Bueno, yo creo que Cristo murió. Acepto a Cristo. Cristo murió para pagar nuestros pecados y para librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Pero seguimos viviendo bajo las garras del pecado y de la muerte. No tiene sentido. No tiene sentido. Cristo murió no solo para pagar tus pecados. Cristo murió para que haya un cambio verdadero. Y este proceso la Biblia la llama santificación. Es un proceso que no se da de un día para el otro, no se da de una semana para otra, no se da de un año para el otro. Es un proceso que normalmente dura toda la vida, porque mientras vivamos en esta condición de pecado, vamos a ser tentados a pecar. Vamos a ser tentados a equivocarnos, vamos a ser tentados a mentir, vamos a ser tentados a fallar a Dios, a entristecer al Espíritu Santo. Por eso tenemos que correr a la gracia todos los días y depender de Dios todos
los días limpiarnos y purificarnos, porque el pecado nos mancha. El pecado nos ensucia. ¿Está conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿Qué te diré? ¿Vamos a seguir pecando porque la gracia cubre el pecado? De ninguna manera. Porque si Cristo pagó por nosotros, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? Mire, hermanos, sería como yo quiero darles un ejemplo para ir concluyendo. Si nosotros sufriéramos un terrible accidente, es como si alguien sufriera un terrible accidente, el carro estuviera destrozado, llegan los paramédicos, llega la ambulancia, llegan todo el servicio de emergencia y logran cortar el carro con estas máquinas hidráulicas, te sacan del carro, pero en vez de llevarte al hospital te dejan ahí, a un ladito del carro. ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido. Los paramédicos jamás van a hacer esto. Los socorristas jamás se van a sacar del carro y te van a dejar en la acera. No, ya te sacamos, pues ahí te quedas. No, ellos son entrenados para que cuando te sacan del carro, te ponen en la camilla, te estabilizan, te inmovilizan para llevarte al hospital, porque ahí los médicos, los especialistas, los que saben tratar a las personas enfermas, puedan rescatarte, puedan restaurarte, ¿no verdad? Si es necesario una cirugía, si es necesario esto, si es necesario lo otro, jamás te dejan ahí. ¿Qué quiero decir con esto, queridos? Mire, Cristo no solo rescata del desastre que pudo haber sido nuestras vidas sin Él, sino que también nos encamina hacia la sanación de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestras motivaciones, de nuestros deseos y de nuestra conducta. Él no te deja en el camino. Él te lleva a una sanidad completa. Esa es la diferencia. En el camino de sanación que dura toda la Biblia la llama, que dura toda la vida, la Biblia la llama santificación. Toda la vida estamos en ese proceso. Así que el amor de Dios, el amor de Cristo nos transforma y no nos deja como estamos. Es el amor de Dios. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios y que entregó a su Hijo en sustituto por nosotros, nosotros aprendemos a amarlo. Y no solo esto, buscamos un cambio para seguirlo, para agradarlo. Siempre solemos decir, ¿no? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Y decimos amén. Que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, pensamientos de bien. Siempre decimos. Y la iglesia dice amén y nos alegramos y todo, porque queremos las cosas buenas. Y es precisamente esto. Cuando yo digo Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor para Dios y lo mejor para ti es ver el cambio que Dios está produciendo en nuestra psiquis, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos. Eso es lo mejor de Dios. ¿Está conmigo? Este es lo mejor. Así que, ¿verdad, hermano? Sí. Él nos ama tal como somos, porque nos conoció antes de que existiéramos. Ya les di el contexto. ¿Por qué nos conoció? Antes que fueras formado ahí, en el vientre de tu mamá, Dios ya te conoció, pero de ninguna manera te dejará así. De ninguna manera. Y cuando entendemos este amor, cuando entendemos esta sustitución, también aprendemos a amarlo y a reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Esta idea de que Dios te ama tal como eres y por lo tanto no necesitas un cambio es una grave distorsión de lo que dice la Biblia y de lo que el Señor nos manda a hacer, que el Señor o que Jesús nos llama a hacer. Hay una canción que solíamos, si usted tiene un tiempito de cristiano, usted identifica muy bien la canción Renuévame, Señor Jesús. Y cantamos.
A veces cantamos sin tomar en cuenta cada frase, cada palabra, ¿no es cierto? Cada palabra. Porque todo lo que hay... bueno. Porque todo lo que hay... Déjeme ver si sale algo aquí. Si tienes un tempito de creyente, lo más cierto, lo más seguro es que cantábamos. Porque todo lo que hay dentro necesita ser de ti. Había una canción, a mí me ministró mucho, aparte de Renuévame, Señor Jesús. Durante esta semana yo estuve meditando en este mensaje. Tengo que confesarles que este mensaje yo tenía que predicarles hace mucho tiempo atrás, pero no he podido. Y Dios permitió poder llevar el mensaje hoy para decirte una cosa. No quiero volver atrás. Yo quiero a tu lado estar. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida. Te entrego todo. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Entrega todo, Dios, a Cristo. Dígale: toma mi vida, usa mi vida, haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy, tu siervo soy. Toma mi vida. Toma mi vida, usa mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mí, tu siervo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.